doctor Antonio Danquín, ¿cómo estás? Bienvenido a próximo capítulo, Radio Sónica. Y Beatriz Datteri te habla y del otro lado. Hola, muy Vale. buenas tardes a toda la audiencia. Agradezco la invitación, Beatriz. Un gusto nuevamente estar contigo charlando en este programa. El año pasado hemos charlado sobre un tema también de derecho constitucional, pero era un amparo que involucraba a cierta categoría de animales, que eran unos conejos. Y ahora voy a tratar una cuestión también jurídica, constitucional, pero que se refiere más a humanos en este caso. Perfecto, Primero, vas a hablar sobre amparo por mora frente a procedimiento ante el INADI. Así que bueno, un tema un largo, tema así que contanos, controversial. dale. Sí, antes de empezar a hablar del tema, voy a empezar explicando algunas cuestiones preliminares. Primero diciendo qué es el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, Racismo y Xenofobia. Este es un organismo descentralizado administrativo que fue creado en la década del 80 y fue dotado de una serie de facultades que están destinadas a luchar contra la discriminación en general. En el marco de todas esas facultades, que puede ser asesoramiento para ciertas personas jurídicas o físicas, referido a discriminación, campañas de concientización, está la facultad de recepcionar denuncias de ciudadanos que han tenido conocimiento de situaciones de discriminación. Esto es importante, les quiero señalar entre todas esas facultades porque este va a ser nuestro disparador de lo que yo voy a ir hablando a lo largo de esta charla. Yo voy a empezar aclarando por ahí otra cuestión para el público que por ahí no sepa qué es discriminar. La ley 23.352 caracteriza como discriminación a aquella conducta o omisión que se basa en motivos raciales, religiosos, de género, entre otros. O si se quiere, una distinción arbitraria fundada en estos motivos. Un ejemplo que les voy a traer para poner algo bien concreto: hace cierto tiempo un periodista se refirió a un grupo de piqueteros como negros, sucios, que había que privarlos de la vida. Hay un claro ejemplo de una discriminación donde confluye temas, cuestiones de clase, cuestiones que hacen a la raza, y además, como dijo el INADI en su momento en un dictamen, que a esos piqueteros se los consideraba como un grupo subhumano, y se desconocía la dignidad. Esto para dar un ejemplo. Ahora yo me voy a referir al caso concreto que motivó este amparo. Voy a empezar para atrás desde el inicio del proceso. Yo les cuento para quienes quieran hacer una denuncia ante el INADI. Les comento, el INADI puede actuar de oficio teniendo un conocimiento cierto hecho discriminatorio o en base a denuncias que pueda hacer cualquier ciudadano, y estas denuncias se pueden hacer en la sede central que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante correo electrónico también, con forma presencial, y también en las delegaciones que tiene cada provincia. En el caso de la provincia de Formosa cuenta con una delegación, generalmente están en las ciudades capitales de provincia estas delegaciones. En estas delegaciones uno rellena un formulario, al hacer la denuncia uno explica los hechos en los que hacen a la discriminación en sí misma, y obviamente, y esto recomiendo a la audiencia, cuando denuncia una situación discriminatoria, obviamente ofrezca pruebas, testigos, acompañe documentación donde puedan verse plasmados dichos, conductas o actitudes discriminatorias. Bueno, el hecho que motivó este proceso de amparo por mora fue el siguiente. En Formosa existía una comunidad indígena situada al sudeste de la provincia de Formosa, que durante años fue desconocida su carácter persistente, sus tierras y territorios, no pudo acceder al agua ni a los servicios esenciales. Desde la década del 20 en adelante se fueron sucediendo gobiernos, y siempre cuando se planteaba lo que planteó la provincia de Formosa era que esta comunidad, no la voy a nombrar porque hay otro juicio pendiente con estos temas de tierra y territorio, lo que hacía la provincia de Formosa durante varios gobiernos de dictadura a democracia: si esta comunidad no existe, yo estos derechos no voy a permitir que sean, ni voy a reconocer las tierras ni los territorios. O sea que había una discriminación claramente fundada en la etnia, y después, digamos, continuó esta negación cuando la comunidad empezó a realizar críticas a la política gubernamental en cuanto lo que se refiere al acceso a derechos fundamentales de pueblos indígenas. O sea que también hubo una discriminación de índole política después. Todas estas cuestiones fueron denunciadas, se acompañó documentación antropológica que acreditaba la persistencia de la comunidad, se acompañaron testimonios,
de miembros de esta comunidad y de otras comunidades cercanas, donde expresaban la grave situación humanitaria de esta comunidad, un dictamen de la Defensoría del Pueblo de la Nación, donde se daba cuenta que esta comunidad no había podido acceder a las tierras y tampoco había accedido a ningún servicio esencial, y además atravesaba una situación de epidemia de mal de Chagas que la provincia nunca quiso atender, alegando nuevamente este tema que esta comunidad no es preexistente, no es una comunidad, y entonces no había que llevar a cabo ningún programa sanitario. Esto fue la denuncia, estos fueron los hechos y esta fue la documentación. Luego de esta denuncia, una vez que uno hace la denuncia, se da traslado a la otra parte, el Estado provincial, en este caso que fue denunciado, la provincia de Formosa, contesta la misma, obviamente reafirmando sus dichos, diciendo que esta comunidad no es preexistente, que realmente era una zona inundable y demás cuestiones, y en base a esta negación de la comunidad en sí misma, no le permite acceder a estos derechos. Esa fue la argumentación. Luego de que se contesta el traslado, se abre el periodo de instrucción, que nosotros los abogados hablamos de un periodo de prueba. Y allí, digamos, se tiene por adjuntada la documental y se fija la fecha de audiencias testimoniales. Aquí los testimonios se tomaron en la provincia de Formosa, en la delegación de El INADI, y también se tomaron en diferentes comunidades de la provincia de Formosa, en razón de que los miembros de estas comunidades que eran testigos de estas discriminaciones no podían trasladarse a Formosa. Hasta aquí, vamos para identificar las etapas: denuncia, traslado de la denuncia a la parte denunciada, etapa de prueba, y luego de ello vendría la etapa del dictamen. Antes del dictamen se cierra la instrucción mediante una resolución. Esta etapa de prueba, de instrucción, se cerró en el año 2017 y vemos que habían transcurrido 2 años y no había mayores avances. Entonces lo que se hizo después, se presentó un pronto despacho. El pronto despacho es un acto previsto en la Ley de Procedimientos Nacional Administrativo que tiene por objeto impulsar el dictado de actos, digamos, frente a el retardo, en este caso, de la Administración Pública Nacional, porque en este caso, como supuesto, tenía que haber transcurrido más de 60 días del último acto administrativo, cosa que había tenido lugar porque habían transcurrido 2 años. Luego de esos 60 días hábiles, que se presentó el pronto despacho y sin mayores respuestas, se presentó, luego de los 30 días hábiles, se presentó el amparo por mora ante el Juzgado Federal de la provincia de Formosa contra el Instituto Nacional contra la Discriminación, Racismo y Xenofobia en el año 2019. Yo ahora les cuento un poco los argumentos que planteamos en esta demanda de amparo por mora. Planteamos que, primero, que en este caso se aplicaba la Ley de Procedimiento Administrativo, que las propias disposiciones que regulan esta tramitación que yo les comenté ante el INADI remitían a esta ley, habían transcurrido todos los plazos previstos, había con claridad tenido lugar un retardo objetivo, y lo que señalamos como segundo eje argumental, decir que este retardo se vincula con un derecho humano que está previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que es la garantía del plazo razonable. O sea, en este caso el plazo razonable está fijado por la ley y y agregamos que no había mediado ninguna justificación del INADI de la razón de la demora. Luego de esta demanda, el INADI lo único que argumenta, dice que realmente los actos que dicta el INADI no son actos administrativos, son actos de administración, porque tienen un carácter pedagógico, no disponen de sanciones, y en virtud de ello no correspondía hacer lugar a esta acción y no correspondía ni siquiera ningún tipo de acción contra la misma, y que el motivo de la demora era la gran cantidad de expedientes que se venían acumulando. A raíz de la pandemia, esta sentencia demoró bastante su dictado. Este año, todo esto se presentó en 2019, la contestación de la demanda tuvo lugar en 2019, y este año, en marzo de 2022, se dicta la sentencia, en la cual nos dan la razón a nuestro planteo. Allí toma 2 ejes argumentales, digamos, el juez federal de Formosa, el juzgado federal número 1, y en primer lugar dice que toma la ley de procedimiento administrativo y dice que realmente en este caso se aplica porque el propio INADI
reconoce en sus disposiciones, específicamente en la disposición 132/2012, que son aplicables las normas en materia de procedimientos administrativos. Y en base a esas normas, había mediado un retardo claramente objetivo, que era este plazo de 90 días hábiles, obviamente había transcurrido 2 años, y agrega que esta demora fue injustificada, que incluso los motivos que había dado el INADI eran poco fundados, eran más bien arbitrarios, porque dice había muchos expedientes acumulados, o sea, no precisa la razón del porqué de la demora del dictado de este dictamen. Eso en base a lo que hace el procedimiento administrativo. Y después lo que me gustaría destacar es el argumento constitucional y lo que dice el juez. Cada ciudadano tiene un derecho a peticionar, y ese derecho a peticionar tiene como reverso que las autoridades estatales, en este caso el INADI, contesten esas peticiones y esos reclamos dentro de un plazo razonable, y agrega nuevamente que es claramente jurisprudencia de la Corte Suprema esta razón, y agrega que los actos, según la jurisprudencia de la Corte, deben dictarse dentro de un plazo razonable y abarca todos los actos estatales, y que esta distinción realmente no corresponde. Eso básicamente los argumentos, y ahora quiero señalar por qué la novedad y la importancia de esto. Eso te iba a preguntar, porque esto sienta jurisprudencia y es re importante para todo, ¿no? Para los plazos. Ahora señalo por qué la relevancia de esto. Primero les quiero señalar que en los casos que es demandado el Estado Nacional y sus órganos siempre interviene la Procuración Nacional del Tesoro. Y la Procuración Nacional del Tesoro, en el marco de estos contextos, además de la defensa del Estado, realiza dictámenes que son como una suerte de precedentes para la administración pública. Y hasta esta sentencia, lo que decía la Procuración Nacional del Tesoro, decía que los actos del INADI eran actos de administración, eran pedagógicos, no podían ser revisados judicialmente. O sea, esa era la argumentación, o sea, que si el INADI tardaba, no sé, 4, 5, 6, 7, 8 años, no, esto uno no podía plantear ni exigir ante la justicia porque no era revisable judicialmente. Esto decía la Procuración Nacional del Tesoro, y hasta ese momento la jurisprudencia venía confirmando esta lógica. Ahora vemos que ya la justicia empieza a exigir al INADI que se respete el plazo fijado en la Ley de Procedimiento Administrativo y que ya no queda exento de este plazo, o sea que el Estado, aún en estos casos que son dictámenes, que son meramente pedagógicos, debe respetar este plazo razonable, y esto va a sentar precedentes para ciertos dictámenes que haya atrasados. Obviamente otras personas plantearán que se dicten dentro de este plazo 90 días hábiles estos dictámenes, porque hasta este entonces, en promedio mínimo, el INADI tardaba 3, 4 años en dictaminar, y digamos que realmente la situación de discriminación en muchos casos se agudizaba al no tener un dictamen. Claro, o sea que en realidad para más o menos resumir lo que vos estás diciendo, es que a partir de este fallo, todas las instituciones, o sea, gubernamentales, INADI o quien sea del otro lado que tengamos al Estado, tienen que tener un plazo a partir de este fallo para dictar una resolución. No tiene que tardar 3, 4, 5, hay casos que yo sé de 7 años, 8, que ya la verdad... El INADI tiene que tardar estos 90 días hábiles fijados en la Ley de Procedimiento Administrativo, y si demora un poco más lo debe justificar en forma muy fundada, o sea, decir un caso complejo y explicar el porqué de la complejidad. O sea, cambia completamente la lógica. Y quiero explicar un poquito lo del dictamen, cómo es el dictamen del INADI. Perfecto. Antonio, o sea, es un antes y un después. Este fallo hace un antes y un después con respecto a los plazos, o sea, ya no pueden estar años y años esperando algo, sino porque eso también es discriminatorio, o sea, como decís vos, acentuás la discriminación. Se revictimiza a esta persona que tiene que enfrentar constantemente esas situaciones de discriminación. En muchos casos, por ejemplo, hay niños que van a colegio, continúan en ese colegio, donde no reciben disculpas, ni hay, digamos, una medida reparatoria, o continúan en el mismo trabajo, o realmente no se adoptan medidas para paliar esta situación de discriminación. Y quiero contar un poco lo del dictamen, porque uno imagina que el dictamen es una especie de resolución donde se dispone la sanción. Desafortunadamente, la ley que creó en su momento al INADI le dio a este dictamen un carácter pedagógico. O sea, el INADI lo que hace, ve los hechos, ve la prueba y dice hay discriminación. Yo sugiero una réplica, adoptar ciertas medidas, pero no dispone ninguna sanción en concreto, ni siquiera una medida simbólica de decir publiquen este dictamen en un diario. Ese es un grave problema que hoy tiene,
el INADI en cuanto a facultades que no dispone sanciones efectivas y que es una de las propuestas que hay en lo que hace a la reforma de la ley en el futuro del INADI, disponer al menos alguna sanción pecuniaria y publicación obviamente del dictamen. Claro, Eso, eso es re importante porque al final queda en la nada, digamos. claro, es una reforma que queda en manos del Congreso de la Nación y queda invitado a realizar esta reforma de proyectos y demás. O sea que por lo que vos decís, si hay una resolución hoy, no se hace público. No, no, o sea, en algún momento después de cierto lapso lo suben al sitio web y uno puede ver los dictámenes, pero no se hace visible en ciertos lugares que dan visibilidad a un diario o un canal de televisión, por ejemplo. Claro, porque eso es re importante, incluso para la persona que se siente discriminada, es re importante, porque es una reparación también hacia ella, ¿no? Simbólico, De forma pública. Claro. sí, hoy desafortunadamente ese es el problema que tiene estos dictámenes, carecen de eficacia porque queda en la órbita del denunciado o denunciante y después de cierto lapso, 1 o 2 años, se sube al sitio web. O sea, esto es algo que debe ser modificado a largo plazo, prever sanciones efectivas. Yo creo que además de lo pecuniario, o sea, cierta suma de dinero económica, la publicación es fundamental, o que se dispongan ciertas medidas de reparación simbólica, o digamos que se dispongan disculpas públicas en ámbitos públicos y visibles. Ujú. Eso es re importante, re importante. Súper Ahora, interesante. sí, tal cual. Te hago una pregunta, Antonio. Uno cuando va al INADI y obtiene una sentencia a favor, ¿podés hacer después acciones civiles o penales o solamente te tenés que quedar ahí? En realidad, voy a dar acá un ejemplo concreto que yo tuve, digamos, los dictámenes sirven, a mí me ha servido en muchos casos para fundar, por ejemplo, el daño moral en un caso de daño contra el honor, por ejemplo. Yo ahí puedo, y lo tomé, yo manifesté, esta persona dijo tales dichos discriminatorios en cierto momento, en cierto lugar, está acreditado en este dictamen y me sirvió para acreditar el daño moral y cómo se afectó al honor en un caso. En otro caso, por ejemplo, frente a una denuncia que hicieron a su Secretaría de Defensa del Consumidor, yo logré acreditar el trato indigno que recibió una consumidora en el marco de un comercio, por ejemplo. Yo lo pude acreditar, lo acredité en el INADI y después acompañé el dictamen en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y, bueno, fijó las sanciones respectivas a esta otra área del Estado. O sea, que sirve como herramienta documental para fundar otros procesos, obviamente. Acciones civiles y también procesos penales que hagan a injuria o calumnias pueden realmente servir de base. Bueno, eso es importante lo que estás diciendo porque mucha gente no lo sabe. Yo Ujú. tampoco sabía esto, pero está bueno para el que está escuchando que sepa que hay opciones, pero lo importante antes de seguir todo lo demás es esta etapa, que sea rápido, que tenga un plazo para dictar una sentencia, ¿no? Que esté 7 años para hacer justicia supuestamente, porque yo creo que la justicia lenta no es justicia, pero bueno. Claro, aquí realmente lo que se hace, si no se dicta en ese plazo, lo que se van consolidando todos estos estigmas, prejuicios, y como dije anteriormente, queda revictimizada, digamos, esta persona que ha sufrido discriminación. Claro, totalmente. ¿Se puede decir cuál es el fallo o queda dentro del ámbito privado hasta que no se publique? ¿Cómo es? Por ejemplo, viste que... La carátula no la puedo presentar porque es una cuestión que me tiene que autorizar la persona que fue beneficiaria de esta denuncia. Ah, Sí puedo comentar que, como les expliqué a ustedes, fue el líder de una comunidad indígena el que a fin de lograr este dictamen hace esta presentación de amparo por mora ante el juzgado federal número 1 de Formosa. perfecto. Si uno recorre la jurisprudencia, esto vuelvo a aclarar, no hay sentencia alguna que haya establecido un amparo por mora contra el INADI a la fecha. Y esta sentencia ha quedado firme, valga la aclaración, que han pasado el lazo para que uno pueda ejercer apelación ante la Cámara Federal de Resistencia. O sea que ha quedado firme y bueno, es un precedente que va a ser de utilidad para muchos colegas y denunciantes ante el INADI. Gracias, Antonia. La verdad que eso nos sirve un montón para todos, para saber que tenemos este amparo por mora que está ganado por primera vez en la jurisprudencia en nuestro país. Es importante para todos, ténganlo en cuenta y tiene que terminarse la discriminación, como vos decís, y esto ayuda muchísimo a la persona que se siente discriminada. La verdad que te felicito. Gracias, Antonio, en serio, gracias por compartirlo con próximo capítulo
para nosotros no vale, es un honor esto. Sí, felicitaciones. La verdad que presentar jurisprudencia es un orgullo. Yo soy miembro del colectivo LGBT, así que imagínate las discriminaciones que he sufrido y saber que ahora tengo un amparo que me ampara justamente, que me protege, que me ayuda. La verdad que es un honor que hayas estado en próximo capítulo, doctor, y La verdad que nada. es hermoso todo lo que dice, porque viste que a todos nos ayuda, porque lo que hace esta resolución que está, esta sentencia que está diciendo Antonio, es que se acortan los plazos, no podés estar 10 años esperando, 5 años esperando a ver qué se decide. La verdad que es brillante, como todo lo que hace. Yo le voy a decir públicamente que Antonio es amigo mío, yo lo conozco, es delegado conmigo de ANAFADA, él es delegado por Chaco, así que lo adoro por Formosa. Y siempre le digo que es una mente brillante. Tiene cada idea, ¿viste? Como vos decís, geniales, jurisprudenciales y legales, que vos decís, no puede ser. Entonces yo siempre, hay una película que es Mente Brillante, y yo le digo, vos sos como el de la película Mente Brillante, tiene una mente brillante. Y lo digo públicamente, Antonio, aunque no te guste mucho, pero lo digo igual. Muchas gracias por tu palabra, Bea. Sí, es que es así, pero yo digo, sos una mente brillante, debes saberse quién sos y tenés que visualizarte, como te digo a veces, visualizate, Antonio, visualizate, porque vos sos la mente, la cabeza de todo lo que pasa atrás de muchas cosas que hacemos nosotros en AFADA por los animales y todo lo que haces a nivel de los pueblos originarios, y sé que estás con el tema de los derechos humanos. La verdad que sos una mente brillante en serio. Es un Sí, y honor. un orgullo y felicitaciones y gracias por amparar a los más desamparados, como son las comunidades nativas, como son los animales. No sabía que estabas en AFADA también, así que felicitaciones, muchísimas gracias y qué orgullo que poder compartir este tiempo con usted, doctor. Muchas gracias por tu palabra y realmente para mí es un gusto estar aquí y poder contribuir a promover los derechos de los sectores vulnerables. Eso para mí es un eje como vertebral de mi carrera también. Sí. Incluso como le dije desde que era estudiante, es una de las motivaciones también. Sí, la verdad que sí, ya te dije, vas a hacer algo impresionante, y ya lo sos ahora, sos una mente brillante. La verdad es un honor que hayas querido estar acá en próximo capítulo, que hayas venido, después te vamos a tener para que nos sigas contando qué pasó con esto o con otras resoluciones con respecto al INADI. Seguramente estaré charlando con ustedes cuando salga finalmente, porque se me olvidaba de comentarles. La justicia ordenó que en el término de 10 días se redacte este dictamen sobre esta discriminación que sufre esta comunidad indígena. Así que probablemente estaré compartiendo con ustedes también este dictamen de parte del INADI. Me parece bárbaro, me encantaría porque así esto sirve y se hace público ya que es masivo próximo capítulo de Radio Sónica. Gracias, Antonio. Tuvimos acá una entrevista al doctor Antonio Danquín. Gracias, felicitaciones como siempre. Gracias. Gracias por estar. Bueno, ahora vamos a un cortecito y volvemos con nuestra otra invitada. Ya volvemos. Qué tema, ¿eh? Próximo capítulo. Un programa distinto. Una mirada diferente.